Irás a los Campos Elíseos, situados en el extremo occidental del mundo, donde se hallan las Islas Afortunadas. Allí los hombres viven dichosamente, allí jamás hay nieve, ni tormenta, ni siquiera lluvia, sino que el océano envía los húmedos vientos del este, que refrescan el alma de los que allí residen. Nos situamos en el macizo de Naga, en el extremo nordeste de la isla de Tenerife. Declarado reserva de la biosfera en el año 2015, se trata de un lugar de gran valor ambiental y paisajístico que, sin embargo, se deteriora debido a un fenómeno ya conocido por todos, el éxodo rural. Esta tendencia demográfica negativa es más acusada si cabe en la punta de Naga, la zona más remota e inaccesible del macizo montañoso. Sus consecuencias directas son la pérdida del paisaje agrario tradicional en terrazas y el aumento descontrolado de especies destructoras del ecosistema, ante la ausencia de poblaciones humanas estables que la regulen. Se propone, por tanto, el establecimiento de una nueva comunidad agrícola que recupere estos bancales abandonados y sirva como herramienta de control en la conservación de la biodiversidad del paisaje. Su ubicación estratégica se corresponde con el valle entre cumbres de Tafada, a 500 metros sobre el nivel del mar, en pleno desierto demográfico de Punta Anaga. Aquí, alejado de las redes de distribución de agua y electricidad, el proyecto debe plantearse autosuficiente. Esto es posible gracias a los vientos alisios. Supone la fuente energética natural más fiable en este enclave y aportan humedad en forma de nieblas que inundan los valles del macizo, especialmente en los meses estivales. La recolección de agua a partir de los alisios se remonta a tiempos prehispánicos en el archipiélago canario. Hoy en día se emplean los sistemas denominados atrapanieblas, mallas condensadoras enfrentadas a la dirección dominante del viento. De esta forma, la comunidad será alisio dependiente, con el viento como fuente principal de abastecimiento hídrico y energético. La arquitectura del proyecto busca camuflarse en la atmósfera nebulosa del lugar, con un lenguaje formal orgánico, discontinuo y poroso, que garantice su permeabilidad para el libre flujo de vientos en su interior, haciendo efectivos los sistemas atrapanieblas que integra. La estructura se concibe mediante diseño computacional por optimización topológica, teniendo en cuenta sus apoyos en el terreno, las diferentes acciones a soportar y las restricciones espaciales aplicadas para hacerla habitable. Se obtiene una nube tridimensional de datos con una resolución establecida de 80 centímetros cúbicos, que son las dimensiones de los módulos estructurales de aluminio, los cuales poblarán la topología según las exigencias resistentes de cada punto. Cerca de 26.000 módulos componen la estructura, siendo la mayoría de la variante más ligera, y agrupándose los más pesados y resistentes en los 40 apoyos, repartidos en ambas vertientes del barranco. El entramado resultante simula una nube que asciende serpenteando por el fondo del valle, confundiéndose con las masas de humedad provenientes del nordeste. Por la situación remota del proyecto, solo accesible desde rutas de senderismo, se opta por una tecnología constructiva que permite la ejecución de la estructura en el propio lugar de implantación. Esta es la fabricación aditiva mediante arco de soldadura e hilo metálico, que permite la impresión 3D de los módulos, garantizando la continuidad material en todo el entramado. Requiere del transporte de brazos robóticos de ejecución, así como del aluminio en forma de cable enrollado. La cimentación consiste en anclajes directos a la roca basáltica. Son varas roscadas con inyección de lechada sometidas a carga inicial de tesado. Desde sus cabezas de anclaje, la estructura crece mediante el método ya comentado, con los brazos robóticos subidos al esqueleto. La estructura es autoportante en el proceso constructivo, funcionando en voladizo hasta que se encuentra sobre el barranco con su mitad opuesta. Esto se traduce en diferentes longitudes de anclaje para cada cimentación, según trabaja mayoritariamente a tracción o compresión. Los dispositivos atrapanieblas incorporados al proyecto capturan en su superficie pequeñas gotas traídas por los vientos alisios. De la misma forma, la comunidad puede entenderse como una gran nube densa en la que quedan atrapados los volúmenes habitables que componen el programa arquitectónico. Bajo la estructura se desarrollan una serie de 8 estanques escalonados, adaptados al cauce del barranco, que sirven como depósito del agua cosechada, además de ser imprescindibles para el almacenamiento energético. En la superficie del proyecto se desarrolla un parque eólico a pequeña escala, compuesto por aerogeneradores sin aspas, con funcionamiento por vórtice de viento. La producción eléctrica continua se invierte en el bombeo de agua hacia estanques superiores, para más tarde liberarla generando energía hidroeléctrica a demanda. Las contenciones de agua, constructivamente inspiradas en los muros de terraza tradicional, integran las instalaciones necesarias para el funcionamiento de este sistema energético.
La oferta programática del proyecto y su distribución espacial atienden a un perfil de comunidad dispuesta a vivir apartada en las montañas de Punta Naga. Se observa en el archipiélago canario la presencia significativa de distintos grupos sociales ajenos al modelo familiar estándar, en busca de un espacio colectivo en el que desarrollarse, desde los neopaganismos inspirados en el pasado aborigen de las islas hasta los grupos herederos del nuevaerismo de finales del siglo pasado. Presentan un ideario diverso, pero convergente en rasgos relacionados con el ecologismo contemporáneo, con un profundo respeto, incluso adoración, a la naturaleza en su estado más original. Campos Alíseos ofrece una infraestructura comunal para la residencia de estas vitalidades alternativas, con un programa arquitectónico compartido, desde la cocina y el comedor hasta los aseos y duchas, siendo el refugio individual el único espacio privado del proyecto. En el valle elevado de Tafada, entre terrazas cultivadas y nubes bajas, se establece una comunidad en plena naturaleza, que vive exclusivamente de la tierra y el viento. Dentro del proyecto, la subestructura adoptada para el soporte de cerramientos consiste en el empleo de arañas de sujeción puntual, las cuales sirven además como soporte de luminarias puntuales LED. Esta opción constructiva sirve de intermediario entre la estructura modular primaria de aluminio y las distintas soluciones de panel sándwich o piel de vidrio también empleadas para suelos y cubriciones. En los paseos de cubierta y las galerías de distribución dentro de la estructura nube se utilizan superficies transitables de vidrio antideslizante para que su interferencia visual sea mínima. Los espacios estancos de convivencia también persiguen esta transparencia, renunciando a cerramientos opacos en cualquiera de los planos del envolvente, suelo incluido. Llegamos a los espacios privados de la comuna, refugios personales de 9 metros cuadrados planteados como nidos de descanso e introspección para el individuo. Sus equipamientos se sitúan perimetralmente, quedando una cinta de servicios a distintas alturas que rodea el centro libre. El área es reducida, por ello ciertos elementos se configuran desplegados, evitando su ocupación del espacio central. A pesar de la naturaleza hermética del refugio, su cubierta transparente mantiene la relación visual con la estructura del proyecto, recordando al individuo su pertenencia al conjunto colectivo. Durante el día, se puede observar la continuidad directa de la estructura difuminada con el propio cielo nebuloso, acariciando la idea de habitar la nube. En la noche, la bóveda celeste cubre el espacio, confundiéndose las estrellas con reflejos puntuales en el aluminio entramado. Estos son los Campos Alíseos, en las Islas Afortunadas, donde jamás hay nieve, ni tormenta, ni siquiera lluvia, sino que el océano envía los húmedos vientos del este, que refrescan el alma de los que allí residen.